¿Qué tal, mis hermanos? Tengan todos buenas noches en este jueves que el Señor nos permite una vez más acercarnos ante su presencia para compartir la bendita palabra, esa que nos ha dejado, que tanto enriquece nuestras almas, que tanto necesitamos en estos tiempos para que sea nuestra antorcha, para que sea nuestra guía, para que sea aquello que el Espíritu Santo utiliza para hacernos más semejantes al Hijo Eterno de Dios, a Jesucristo. Damos gracias a Él por esta nueva oportunidad y bueno, los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo a todos mis hermanos de Berazategui, a todos aquellos hermanos que puedan estar escuchando, que el Señor en esta tarde, noche ya, a través de este audio y de lo que vamos a compartir, traiga a sus vidas una palabra de reflexión, de meditación, de confrontación también y de confortación a nuestros corazones, es decir, para que nos sintamos confortados por Dios si es que estamos andando o transitando la senda de la justicia del Señor. Oramos a nuestro Dios y Padre para que en los minutos que siguen Dios sea quien hable a través de su palabra para bendecir nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Lo hago en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por el perdón de mis pecados. Te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que estás haciendo en mí, Señor, y lo que sé que a futuro tú seguirás obrando en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Te pido en general, Señor, por todos los hermanos, todos los que vamos a escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo la utilice, Señor, para hablar a nuestras vidas y para depositar, Señor, el buen consejo en nuestros corazones. Que seamos tierra fértil, Señor, buena tierra, para gloria y alabanza de tu nombre. Señor, si hay alguno enfermo, te pido en este momento tu mano esté sobre él, Señor, restaurando toda, Señor amado, todo cuerpo enfermo y doliente, Señor. Sea tu poder infinito sobre cada una de las vidas y sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de los corazones. Todo esto lo pido en el nombre bendito de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy nos convoca un tema muy íntimo, muy precioso, muy agradable de tratar, y hoy vamos a hablar acerca del Señor. Nosotros estamos desarrollando la serie Doctrina de Dios o el conocimiento del Dios Santo, y en esta oportunidad vamos a considerar a un Dios y Padre, que es nuestro Señor, y vamos a ver qué es lo que en la Biblia nos dice referente a este tema. Bueno, podemos iniciar diciendo que la Biblia se refiere a Dios como Padre. Esto es lo que hace la palabra, presentarlo a Dios como Padre. La razón principal por la que Dios es llamado Padre es a causa de la filiación con Él. Esa es la razón por la cual se le llama Padre. De hecho, nosotros llamamos Padre a aquellos que tienen una relación familiar con nosotros, que son esa relación de padre e hijo, ¿no? La palabra Padre nos habla de una relación. ¿Qué relación? La relación que existe entre alguien que es padre y alguien que es hijo. Si nosotros nos trasladamos al ámbito natural, sabemos que un hombre llega a ser padre cuando éste engendra un hijo y nace para iniciar así la relación entre padre e hijo. Eso es lo que sucede en el ámbito natural. Por ejemplo, yo llegué a ser padre en el año 2011, a mis 25 años de edad, cuando nació mi primer hijo, Isaías. Hoy él ya tiene 9 años. Y llevamos 9 años de una relación entre padre e hijo.
Pero bueno, no fue el único Isaías, sino que después vinieron otras hijas para tener esta relación de padre e hijo. ¿Mm? Pero bueno, esto es así en el ámbito natural, pero no es así con Dios. No hubo un momento en la eternidad de Dios en la cual Dios se llegara a convertir en padre, porque la paternidad de Dios es eterna por la sencilla razón de que Él es el Padre eterno del Hijo eterno, quien es Jesucristo. Y a través de Jesucristo, el Hijo eterno, nosotros podemos llegar a tener el tremendo privilegio, la enorme bendición de llegar a tener a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Así lo describió el Señor Jesucristo. Así que Dios no tuvo un inicio en su paternidad, sino que Él es Padre por la eternidad. Amén. Él no tiene origen y su paternidad tampoco tiene principio u origen. Él es el Padre eterno, porque Jesucristo el Hijo, la segunda persona de la divinidad, es eterno. Y a través de ese Hijo eterno, de Jesucristo, y del amor que Él derramó en la cruz, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora es interesante considerar que el término padre para Dios es propio del judaísmo y posteriormente del cristianismo. Ninguna religión pagana, ninguna en la antigüedad ni en el presente, ha llamado a un Dios falso, por supuesto, padre. No se ha llamado nunca a un ídolo como padre. ¿Sí? Y hoy es interesante esto también. Hoy existen muchas mentiras concernientes a la paternidad de Dios. Sobre todo porque algunos líderes religiosos de notoriedad que ocupan un lugar de gobierno a nivel de la esfera religiosa, han hecho declaraciones falsas en cuanto al asunto de la paternidad de Dios. Por ejemplo, hay una enseñanza que propone que Dios es el Padre de toda la raza humana y que por lo tanto todos los hombres somos hermanos. Esto deviene del universalismo, una teoría universalista, que predica que nadie será enviado al infierno porque todos los seres humanos son hijos de Dios. Los universalistas razonan, argumentan y dicen que Dios no enviará a ninguno de sus hijos al infierno. Y la verdad que eso es cierto. Dios no enviará a ninguno de los que se identifican con Cristo y son sus hijos. A ninguno los enviará al infierno. Pero la verdad, la realidad de los hechos, es que no todos los hombres son hijos de Dios, como propone el universalismo. ¿Sí? Es cierto que los seres humanos estamos emparentados, porque todos venimos de Adán. No importa la lengua, no importa la cultura, color de piel, no importa. Todos estamos emparentados. Así que eso es una realidad. Pero eso no significa que todos seamos hermanos por ser hijos de Dios nuestro Padre Celestial. Las escrituras que normalmente utilizan los universalistas son Efesios 4:6, donde dice que hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos. Esto es lo que dice Efesios 4:6. La verdad, esto es palabra de Dios, es certero, es fidedigno. Este texto dice que hay un solo Dios y Padre, no hay dos, hay uno solo. Dice que Él de todos, que gobierna a todos. ¿A todos quién gobierna Dios? A todos sus hijos. Trabaja por medio de todos, es decir, Dios por medio de quien realiza sus obras, por medio de sus hijos. ¿Y dónde vive Dios? En los corazones de sus hijos. Por eso dice, vive en todos nosotros, dice Pablo. Pablo está diciendo nosotros, los que somos de Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí el contexto
el contexto de Dios Padre de todos es que Dios es Padre de todos los que han puesto su fe en Cristo. De esto lo dice o lo reafirma Juan 1:12, que todos los que son creyentes, los cristianos, los que son recibidos por Cristo, los que reciben a Cristo, son hechos hijos de Dios. Pablo no está proponiendo que los inconversos son hijos de Dios, ¿no? Sino que él está diciendo que los cristianos, los hombres y mujeres nacidos de nuevo, son hijos de Dios. Quisiera comentarle lo que dice el escritor J. Packer, no sé si se pronuncia así, pero bueno, el libro del cual tomé la cita es Hacia el conocimiento de Dios. En la cita de este libro dice, ¿qué es un cristiano? Dice el escritor, esta pregunta puede contestarse de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conozco es la de que cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Un cristiano es alguien que tiene a Dios por Padre. Mas, ¿no puede decirse esto con respecto a todos los hombres, sean cristianos o no? Por cierto que no, responde. La idea de que todos los hombres son hijos de Dios no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Amén. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que tiene a Dios por Padre. Y no todos los hombres que habitan en este mundo tienen a Dios por Padre, sino solamente aquellos que han puesto toda su confianza en Cristo Jesús, se han arrepentido de sus pecados, le han entregado a Dios su vida, han decidido seguir a Cristo y mantenerse en Él. Ahora, en los minutos que siguen, quiero tocar dos puntos nada más. El primero es la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto a Dios como Padre. El Antiguo Testamento muestra a Dios como Padre, pero no de todos los hombres, sino solamente de su propio pueblo, que sería la simiente de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob y los hijos de Jacob. Ese pueblo que el Señor conformó, ese pueblo santo llamado Israel. En Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Estas son palabras del Dios eterno, de nuestro Dios. Nuestro Dios en ese momento utilizó la boca de Moisés para decirle a Faraón, deja ir a mi hijo, mi primogénito, los primeros que yo tomé como hijo, Israel. En el versículo 23 dice, ya te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Vemos a un Dios airado contra Faraón por la manera en la que Faraón estaba tratando a sus hijos, y esto es un principio también, porque Dios se muestra celoso de los suyos, guardador, cuidador, protector, proveedor. Dios es un Padre ejemplar, ¿sí? Y de la misma manera hoy Dios nos cuida a nosotros, que somos sus hijos. ¿Y cuál es la función de un hijo? Es servir a ese Padre. ¿Cómo le servimos? Le servimos con nuestra adoración, le servimos con nuestra vida, le servimos con nuestras acciones hacia nuestras familias, le servimos de muchas maneras, pero el principal servicio es la adoración nacida de un corazón sincero. Un poquito más adelante, ya en el libro de Isaías, capítulo 63, verso 16, leemos, ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Bueno, aquí en este texto leemos
cómo Israel reconoce que se ha desviado tanto del pacto con Dios, que aún el padre de la nación, que serían Abraham, Jacob, dice que ellos estaban tan desviados que hasta sería difícil que Abraham los reconociera como sus descendientes, porque Abraham era un hombre de carne y hueso, era un hombre que ha tenido equivocaciones o errores, pero era un hombre que oía la voz de Dios y el único hombre del cual Dios pudo decir: yo sé que mandará a su generación, a sus hijos después de sí, que obedezcan mis mandatos, ¿no? Abraham fue un hombre realmente ejemplar. Pero a pesar de esta declaración tan tremenda que hace el pueblo, que dice: nosotros estamos tan desfigurados, tan apartados del pacto del Señor, que aún Abraham y Jacob no nos reconocerían. Pero a pesar de eso ellos dicen: pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Esto significa que las misericordias de Dios para con su pueblo se pueden ver en la persistente negación de abandonar a su pueblo infiel y rebelde. Y significa que Dios sigue siendo su Padre a pesar de la terquedad. Significa que a pesar de cómo estaba el pueblo en su totalidad, Dios seguía siendo su Padre, amoroso, disciplinador, paciente, tratando con cada una de esas vidas, como pueblo, ¿no? A pesar de la terquedad, Dios seguía siendo su Padre. Hay un texto más, ahí en Isaías 64:8, dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. ¿Qué leemos aquí? Leemos al pueblo que dice: tú eres nuestro Padre. A pesar de que reconocemos nuestro pecado, te suplicamos, Dios, como hijos, vamos a ti buscando tu misericordia. Eso es un poco lo que leemos ahí. Vamos como hijos buscando tu misericordia, porque tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero, es decir, tú nos has formado, tú nos has hecho, de ti salimos, somos tuyos. Y a pesar de que nos hemos apartado tanto de tu pacto y hemos pervertido tanto nuestros caminos, a pesar de todo, somos formados por tu mano y vamos a ti y te pedimos tu misericordia. ¿Qué vemos aquí, concluyendo, para pasar al punto número 2? Que Dios es mencionado en el Antiguo Testamento como un padre, pero no como un padre de las personas en particular, en lo individual, sino como el padre de la nación de Israel. Dios siempre trató a Israel como un padre, siempre los trató así. Los llamó desde Egipto, peleó por su libertad, les proveyó en el desierto alimento, les proveyó palabra, les proveyó cuidado en el frío, protección en el calor abrasador. Dios fue para ellos un padre y nadie lo puede cuestionar. Él fue un padre y es un padre ejemplar. ¿Mm? Así que esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Dios es presentado como padre de la nación de Israel y él dice: mi primogénito, mi hijo. ¿No? Qué precioso que Dios hable así de nosotros. Usted recordará las palabras de Dios: has visto a mi siervo Job, ¿no? Qué tremendo eso. Qué importante meditarlo, ¿no? ¿Qué dice el Señor de nosotros? Cuando nos ve a Cristo en nosotros, ve al Señor Jesús, ve que nosotros nos rendimos a la guía del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento, a la fe. ¿Qué es lo que se observa en nosotros? ¿Mm? Bien, vamos a ver el segundo punto, que es la enseñanza en el Nuevo Testamento en los minutos que nos quedan. En el Nuevo Testamento tenemos algo realmente revolucionario, le llaman muchos, para lo que sería la religión de aquel entonces.
Dios es llamado Padre de dos formas, y ambas formas son presentadas por Jesucristo, lo cual le da una autoridad única a esta enseñanza. La primera es que Jesucristo reconoce y llama a Dios mi Padre. Así que Dios es presentado en el Nuevo Testamento como el Padre de Jesucristo. La segunda es que nuestro Señor Jesús presenta a Dios como Padre de personas o individuos. ¿Sí? Él es el primero en reconocer que Dios es el Padre de todos aquellos que llegan a ser cristianos o que llegan a ser sus hijos. ¿Mm? Vamos a ver la primera, la paternidad de Dios con relación a Jesucristo. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que Dios fue hecho carne. Encontramos que siendo carne convivió entre las personas, estableció su morada, habitó, y esto permitió que los seres humanos de aquel momento pudieran ver su gloria, una gloria igual a la del Padre. ¿Mm? Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué gloria vieron ellos? La gloria que vieron es la gracia y la verdad, el amor inagotable y la fidelidad, traducen algunas versiones. Eso es lo que ellos vieron. Es decir, Jesús vino y en su encarnación reflejó estos caracteres de Dios, la gracia y la verdad. ¿Sí? Se vio en Cristo Jesús porque Él es el unigénito del Padre, Él es el único que puede reflejar esa gloria en su plenitud. Leemos Juan capítulo 5 versos 16 al 18, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto nos enseña que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No significa esto que Dios vivió por un tiempo y luego engendró un hijo. Más bien esto significa que Dios es el Padre eterno del Hijo eterno, quien es Jesús. El término hijo en la Biblia no siempre significa hijo por generación o por engendrar. El término hijo muchas veces significa hijo por relación, y para entenderlo, yo le voy a mencionar un ejemplo que está en Juan 17:2. Allí en ese texto se lo describe a Judas, el que traicionó a Jesús, se lo describe como el hijo de perdición. Juan 6:71 nos dice que la perdición no era el padre o la madre de Juan, sino Simón, ¿no? Y no vamos a hablar mal de Simón porque no sabemos. Pudo haber sido un buen padre Simón, aunque el hijo le haya salido medio torcido, ¿sí? Lo cierto es que cuando se lo describe a Judas como el hijo de perdición, lo que se está tratando de hacer es describir o adjudicarle un término que lo describa a él, ¿sí? El hijo de perdición, la palabra perdición significa ruina, desperdicio, destrucción, y claramente Judas no era el hijo de una ruina o de una destrucción. No vamos a hablar así de su padre o su madre. Pero Judas fue llamado de esta manera porque la destrucción, la ruina, el desperdicio, el despilfarro, esas cosas identificaban la vida de Judas. Entonces, aquellas cosas que lo identificaban fueron usadas para decir él es hijo de. De la misma manera Pablo utiliza, dice, los hijos de ira, ¿no?
usa esta frase para describir a los impíos, que son receptores o blancos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. Ahora, Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió a nadie para producir un hijo. ¿Sí? Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en carne humana. Es el Hijo de Dios en el sentido de que fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando se le declara a María, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, las razones por las que será llamado Hijo de Dios será porque su nacimiento será por obra de Dios. Dios Padre vendría sobre la vida de María, el Espíritu Santo vendría para operar ese nacimiento, esa concepción milagrosa que se dio en el vientre de María, siendo ella virgen. El ser hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. El Hijo de Dios es parte de Dios, es Dios mismo. Es de la misma naturaleza del Padre. Eso significa que es el Hijo de Dios. Las razones para sostener esta enseñanza es que el Padre lo reconoció. Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto resuena para nosotros el día de la fecha. A Jesús debemos escuchar. También Jesús reconoció al Padre como su único Padre. Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿No? Ahí Jesús habla de una relación tan perfecta, tan íntima, tan pura, tan real. Y él dice: Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Los dos son Dios, por supuesto, son junto al Espíritu Santo el único y verdadero Dios. Las personas también reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Lo hizo, por ejemplo, Natanael, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con esto le quería decir: tú eres Dios hecho carne, tú eres la misma naturaleza del Padre que ha elegido a nuestros antepasados, se ha revelado, ha libertado a Israel, ha cuidado de ellos y transitado con ellos. Los demonios también reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Ellos clamaron y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Mateo 8:29. Este es el sentido en el que Dios es llamado Padre en el Nuevo Testamento. Ahora, el otro sentido, que es el que vemos en estos minutitos que nos quedan, le animo a quedarse del otro lado, es Dios como Padre de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Dios es el Padre de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Ya hemos leído Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia enseña que Dios no es el Padre de toda la humanidad. La Biblia enseña que Él es solamente Padre de los que nacieron de nuevo. Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Estimados, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Su Espíritu Santo viene a nosotros para confirmar en lo más profundo del ser
que la adopción que Dios hizo de nosotros como hijos es una realidad. Estimado, ore por esto, pídale al Señor que le muestre a través de su Espíritu Santo que usted está en paz con Dios, que es un verdadero hijo de Dios. Realmente es algo precioso leer esto y en la intimidad decirle: Señor, yo anhelo a través de esta realidad tremenda de que tu Espíritu ha venido a mi vida para guiarme, para transformar mi corazón y para confirmarme que soy tu hijo. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. El hombre es una criatura de Dios por creación y solo puede llegar a ser un hijo de Dios si es regenerado. No degenerado, regenerado. Hecho nueva criatura, una vida nueva. Dice Santiago 1:18, Él, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Es decir, que creación hay mucha. No sé la cantidad de habitantes que hay en el mundo, pero solamente un puñado es la posesión valiosa de Dios. Amén. No puede haber relación como hijos de Dios sin el nuevo nacimiento espiritual. Solo se es posesión de Dios, hijos de Dios, cuando se recibe a Cristo. Ahora, en la ley natural, un hijo siempre tiene la naturaleza de su padre. En el caso del hombre, que es nacido solamente de Adán, tiene la naturaleza de Adán, que es corrupta, pervertida y pecaminosa. Y el padre de la naturaleza de Adán es Satanás. Por eso Jesús en un momento le dijo a las personas: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras que eran el resultado de la naturaleza de Adán eran las obras del diablo. ¿Cómo se comportó Adán después de que pecó? Se comportó para el diablo. Dicho de un tono gracioso, pero es la realidad. ¿Cómo se comporta el que no tiene a Dios en su vida? Y se comporta para el diablo. Imita al diablo. Imitamos al diablo sin Dios. Si Dios no es nuestro Padre, es Adán, estamos identificados con el Adán, y Satanás es nuestro Padre. Y por eso la naturaleza nuestra, si no tenemos a Cristo, si Dios no es nuestro Padre, es la naturaleza de Satanás. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Es ser homicida, es no permanecer en la verdad, es ser mentiroso, es sembrar discordia, es sembrar odio. Esa es la naturaleza de Satanás: odiar lo santo, odiar lo puro, aborrecer lo bueno. Eso es lo que Satanás hace. Pero lo que hace Cristo es totalmente opuesto. Él ama la verdad, Él es el autor y dador de la vida, ama la vida. Eso es Cristo Jesús. Por eso es importante ser hijo de Dios, porque si Satanás es el padre de los que no son salvos, la naturaleza de Satanás está en los que no son salvos. Y es importante estar identificados con Cristo, nacer de Dios, para empezar a tener o a manifestar la naturaleza de Dios en nosotros. Porque aparte, otra cosa, Dios no tiene comunión con alguien que está identificado con Adán, porque lo heredado por Adán es una condición de pecado. Dios solamente tiene relación con su Hijo Jesucristo, y por eso es importante estar identificados con Cristo. Mire, hay dos clases de hombres en la tierra: los que están identificados con Adán y los que están identificados con Cristo, en términos espirituales. Los que están identificados con Adán no son salvos, no tienen relación con Dios, son hijos del diablo. Pero los que están identificados con Cristo, que es el postrer Adán, son recibidos por Dios, son salvos y pueden manifestar la naturaleza de Dios porque nacieron de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Estimado, por eso en esta hora, en este momento, yo le animo a usted que está del otro lado, a mis hermanos, o a los que quizás escuchan por primera vez, que lo que hemos compartido sirva para que nosotros entendamos lo que significa ser nueva criatura, llegar a ser unidos a Cristo, identificados con Cristo. Significa que la simiente del Padre está en nosotros y que esos atributos comunicables que hemos estado viendo, verdad, fidelidad, amor, santidad, puede Dios comunicarlos a nuestra vida. Por eso le animo a recibir esta palabra. Nosotros que hemos sido identificados con Cristo, pertenecemos a Cristo, somos personas nuevas, dice la palabra. Y la vida antigua pasó. Y le hago una pregunta, me la hago a mí mismo. ¿Cuántas veces cosas de la vida pasada quieren volver? Vicios pasados quieren volver a nuestras vidas. Que esta palabra nos sirva para plantarnos y poder en esos momentos donde quizá hay ataques del diablo, tentación, deseos de la carne, poder plantarnos y decir, ahora soy un hijo de Dios. No soy esclavo ni del pecado, no soy tampoco ya más hijo del diablo, ahora Dios es mi Padre. Y su palabra es lo que quiero hacer. Amén. Es interesante pensar en esto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con quién estamos identificados? ¿Con Adán o con Cristo? Recordemos, los que están identificados con Adán son hijos del diablo y tienen la naturaleza del padre de Adán, que es Satanás, en el sentido de que Satanás indujo a Adán a pecar y se convirtió en esa manera en el guía de Satanás, el padre de todo lo que procede de pecado, Satanás. Pero los que están identificados con Cristo son hijos de Dios, nueva criatura, han nacido de nuevo para tener una nueva vida. Dice la Biblia, porque así como en Adán todos mueren, es decir, todos los que solamente son criaturas y quedan como eso, mueren. Pero también en Cristo, todos los que están identificados con Cristo, unidos a Cristo, serán vivificados. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿En Adán o en Cristo? Mi deseo es que estemos en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido ver tu misericordia, tu mano hacia nosotros, para bendecirnos, para hablarnos tu palabra y para mostrarnos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Eso significa que tú eres nuestro proveedor, nuestro guardador, nuestro cuidador, nuestro Padre que nos amas, nos conoces perfectamente, sabes qué necesitamos, qué no necesitamos, sabes cómo disciplinarnos, tú sabes todo, Dios. Por eso te alabo, Padre, te bendigo en esta hora y te pido que tu mano sea con mis hermanos, tu Espíritu Santo con cada una de la vida de mis hermanos, Señor, y deseamos que esto que hemos leído nos ayude, Señor amado, a estar más comprometidos con tu verdad y a manifestar tu carácter, Señor. Que se pueda ver que realmente somos tus hijos y que te amamos. Todo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Amén. Estimado, les saludo en la bendita paz del Señor. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo domingo, último domingo de noviembre. Vamos a entrar en el mes de diciembre, último mes del año. Así que les saludo con la rica y bendita paz de Jesús. Y con la ayuda del Señor nos estaremos encontrando el próximo domingo. Dios le bendiga.